Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes si es que nos están viendo en otro momento que no sea el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y bienvenidos a este webinar, Enfermedad de Gaucher, diferencias entre el tipo 1, 2 y 3. Nos da muchísimo gusto estar aquí. Yo soy Paulina Peña, directora de la directiva de la Alianza Internacional Gaucher. Y el día de hoy tenemos este webinar tan esperado, sobre todo porque es en nuestro idioma. IGA o la International Gaucher Alliance siempre o casi siempre hacemos todas nuestras actividades en inglés, pero últimamente y debido a que nos hemos vuelto internacionales, pues tenemos que considerar a todo el mundo y por lo tanto todos los idiomas para lograr mucho más conocimiento y mucho más acceso para todos y para todas. Entonces, nos es muy grato presentar este webinar completamente en español el día de hoy. Quiero agradecer muchísimo a la doctora Magdalena Magui por estar aquí. Muchas gracias por, por permitirnos conocer un poquito de todo lo que haces. Ahora me voy a permitir leer un poco del currículum de la doctora Magdalena, que la invitamos porque ella es buenísima explicando no solo a profesionales de la salud, sino también a familiares y pacientes de una forma muy comprensible y muy amena. Importante el de la lysosomal diseases en Mainz, Alemania, en 2014. En realidad, la doctora lleva ya mucho tiempo especializada en las enfermedades lisosomales. Es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina de la UNAM, del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, es tesorera de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. En su experiencia laboral es médico adscrito al servicio de urgencias, fue del 92 al 2004 en práctica de pediatría privada, ha sido jefe de servicio de urgencias, jefe de servicio de la Clínica de Enfermedades Lisosomales del Hospital Infantil de México desde el 2012, que es uno de los hospitales más importantes a nivel nacional acá en nuestro país. Protocolos de medicamentos huérfanos especializados para enfermedades lisosomales. En 2019, la doctora Magdalena ganó el premio Federico Gómez otorgado por la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. Pero más allá de todas estas credenciales, Maggie es un ser humano sensible, una profesional de la salud, entregada a sus pacientes y por eso es un gran honor tenerla aquí. Muchísimas gracias, Maggie. Muchas gracias, Paulina. Espero que estén escuchando y que puedan ver la imagen. Es para mí un verdadero gusto estar con ustedes esta noche. Gracias por la invitación. Gracias, Paulina, por la presentación también. Y bueno, básicamente mi sensibilidad hacia esto es que yo sé lo que es vivir con una enfermedad crónica de origen diferente a las enfermedades lisosomales, pero realmente he encontrado en todos estos años de trabajo con pacientes con enfermedad de Gaucher y todo el grupo de las lisosomales, he encontrado verdaderamente esta satisfacción de poder hacer algo por los pacientes y pues saber que todos los que portamos enfermedades crónicas tenemos derecho a la salud, a tratamientos por caros que sean y que siempre quisiéramos que la persona que está frente a nosotros se pusiera un momentito en nuestros zapatos y escuchara y entendiera cómo lo estamos pasando. Entonces, yo trabajo con niños, lo que yo voy a platicarles es la experiencia y el panorama en niños. Sin embargo, sé que también pues muchos de los pacientes que nos acompañen puedan ser adultos, pero bueno, espero me comprendan, mi experiencia radica en niños. Y básicamente sí me gustaría que después de la presentación, que es breve, pudiésemos compartir experiencias o inquietudes o responder preguntas que muchas veces las tenemos allí y no siempre son posibles de resolver. Este mural que ven aquí es un mural que está en nuestro hospital, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en la Ciudad de México. Es una pintura de Diego Rivera, de La Piñata, y pues ojalá algún día tuvieran oportunidad de visitarnos. Bueno, básicamente empezar un poquito con las generalidades de cómo se transmiten las enfermedades lisosomales. Todos ustedes ya tienen experiencia de lo que es una enfermedad lisosomal, es una enfermedad de un error innato del metabolismo, en donde en forma congénita tenemos, hay la ausencia de una enzima y esto hace que al no degradar
esta sustancia compleja se deposite anormalmente. Y entonces se va a depositar en algunos tejidos y en función a eso es que vamos a tener la expresión de la enfermedad. Algo que siempre se van a preguntar a los pacientes es ¿por qué nos pasó? ¿Cómo fue que adquirimos esto o que nuestro bebé nació con esto? Debemos entender primero que nada que el origen es genético y no teníamos forma de saberlo antes de que naciera nuestro pequeño. En este caso, ambos padres son portadores, están sanos, no se conocen que tengan, que sean portadores a esta enfermedad, y entonces van a transmitir a sus bebés con una posibilidad en 4 en cada embarazo. Esto es que, bueno, ya una vez que nos conocemos portadores, pues hay que conocer el riesgo para cada embarazo. Es muy importante saber que no se debe a exposición a tóxicos durante el embarazo, ni a enfermedades, ni a contaminantes, ni nada que hayamos comido. También muchas veces viene la culpa. ¿Qué hicimos para tener esto? Si mamá se expuso a algo, si mamá no se cuidó, si mamá antes del embarazo no se desparasitó y nada tiene que ver esto. No puede haber culpas porque nadie razonablemente escogemos qué enfermedad podemos transmitir, heredar. Y lejos de tener culpa, ¿qué es lo que tenemos que tener? Sí, la aceptación de que estamos teniendo un problema y que cómo lo vamos a enfrentar como familia, como pareja, como padres del pequeño. ¿Qué necesitamos una vez que sabemos que hay una enfermedad de origen genético, una enfermedad en este caso lisosomal? Pues requerimos el apoyo, el entendimiento y la ayuda de toda la familia. Primero que nada, como núcleo, como pareja, saber que esto que nos pasó, pues sí, no es algo que deseábamos, pero tampoco es una tragedia, tampoco es decir cómo regresamos a este niño o ahora ya no lo quiero o cómo lo voy a guardar. Es decir, ya nos pasó y qué vamos a hacer para salir adelante como familia. No requerimos y no ayuda que las familias, ¿y por qué les pasó? Ay, y no fue que te pasó esto y entonces vienen toda la lluvia de ideas de todas las familias, es que seguramente la mala vibra, la alimentación, lo que no hiciste, te hicieron pasar corajes, nada de eso ayuda. Ayuda a acercarse y decir, entiendo por lo que están pasando, ¿cómo te ayudo? O simplemente, aquí estoy para lo que necesites. Entender que no hay forma de prevenir esto, pero sí hay forma de saberlo ya que tenemos un bebé afectado, va a haber muchas otras formas. No que no requerimos de que, bueno, mira, échale ganitas y en un siguiente embarazo vas a tomar vitaminas, suplementos especiales, te vas a ir a dar un tratamiento, vas a descansar mucho y el siguiente niño viene bien, sí o sí. Eso no es así, no es magia. El siguiente embarazo, si somos la misma pareja, vamos a correr riesgo de tener otro niño afectado, ¿no? Entonces, toda esta información nos ayuda desde el principio entendiendo de qué se trata de la enfermedad y entendiendo qué nos puede pasar en un siguiente embarazo. Después, pues, ¿cuáles son los principales sentimientos al recibir el diagnóstico y la repercusión que tenemos? No podemos negar que hay enojo, que hay una negación, eso no es cierto, seguro el doctor está mal, voy a buscar otras opciones, pero siempre sucede el ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Y no es, se lo preguntamos mucho a Dios, a Alá, al santo que ustedes quieran, y eso también es muy triste saber que no va a haber una respuesta, pero sí vamos a encontrar los caminos para preguntarnos, pues, ¿por qué a mí? También hay un miedo bien importante al decir, híjole, ¿qué voy a hacer ahora con esto? Porque es algo totalmente desconocido e incluso mis médicos han pasado muchísimo tiempo antes de darme un diagnóstico de certeza o también para ellos incluso este panorama es incierto. Existe la culpa, lo que les digo decir, claro, nosotros somos los portadores, o como algunas mamás alguna vez me han dicho, es que la defectuosa soy yo. Esto no es que sea defectuosa, es que todos somos portadores de diversas enfermedades y no lo conocemos. Y en este caso, cuando nos juntamos con la información de una persona que pueda ser o no familiar, que pueda pertenecer al mismo núcleo de donde venimos, pueblos pequeños, localidades pequeñas, o simplemente al azar en el mundo nos encontramos estas almas gemelas y pues no sabíamos que esto nos podía pasar, entonces, ¿dónde cabe la culpa? No, no cabe la culpa. Si hay desconcierto, pues todos esperamos cuando vamos a tener un bebé, ay, queremos que sea niño, queremos que sea niña, que se parezca a mí, que tenga los ojos de su papá, que tenga lo que sea. Y no nos ponemos a pensar que puede venir incluso con algún problema de salud. También entonces vienen los sentimientos de incomprensión. Nadie me entiende y también se siente terrible que se acerque a alguien cuando estamos a la mitad del problema y todos, échale ganas, decir, ¿cómo pides échale ganas si no sabes
qué tanto estoy batallando para poder asimilar esto. Viene otra cosa muy terrible que me ha tocado presenciar y que sabemos que existe, el distanciamiento de la pareja, ¿no? Como que ya no me gustó en donde estamos, como estamos, y muchas parejas se llegan a separar y entonces queda uno, un cuidador, papá o mamá, a cargo no solo de nuestro pacientito, sino con un sentimiento de abandono, de incomprensión y además de sentirse desvalidos, no solo ellos, sino el hijito. Y esto es una de las cuestiones terribles que dan como resultado enfrentarse a esta enfermedad. La ausencia de alguno de los padres hace que esto se torne muchísimo más difícil por estar cuidando a nuestro niño, por tenerlo que llevar a las terapias muchas veces, o trabajo, o lo cuido, o lo llevo incluso al hospital, o dejo de faltar a alguna de esas cosas, y entonces si falto a las consultas, me van a regañar en el hospital a decirme que soy irresponsable y que no me estoy apegando al tratamiento, ¿no? Y existen un montón de cosas que no se pueden manejar esta situación, sobre todo la económica. Resulta que nos volvemos visitadores del hospital con una frecuencia terrible y pues entre eso y todo la calidad de vida se vuelve terrible. ¿Y qué pasa si hay otros hermanitos no afectados? Pues van a ser desplazados. Los otros hijos van a sufrir el desplazamiento. ¿Por qué? Porque llegó un hermanito pequeño, enfermo, que requiere mucha atención y que además nuestro otro hijito no está comprendiendo qué sucede, simplemente está sufriendo este desplazamiento. Todas estas cosas suceden alrededor de lo que es tener un paciente con una enfermedad lisosomal, en este caso con la enfermedad de Gaucher. Bien, ¿cómo vamos a sospechar que una persona tiene enfermedad de Gaucher? En este caso vamos a empezar con los niños. Los síntomas son muy variados. Vamos a ver que dependiendo de la gravedad y del tipo de Gaucher que tenemos, el 1, 2 y 3, vamos a tener diferentes manifestaciones, pero también vamos a tener diferentes edades de presentación. El Gaucher tipo 1, en donde todavía tenemos enzima residual, puede hacer que los pacientes debuten de adultos mayores, o incluso habrá gente que vaya a morir y que nunca supo que tuvo enfermedad de Gaucher, solamente supo que varias veces en su vida se le rompieron los huesos, o le dolían inexplicablemente, o pasaba por anemias y por infecciones, pero nunca se supo qué. Tenemos la forma tipo 2, déjenme ver si la siguiente diapositiva, no, tenemos la forma tipo 2, que es la letal, en donde nuestros pacientes al nacimiento ya se tiene el antecedente de haber tenido algo que se llama hidrops fetalis, que es durante el embarazo, viene con mucho líquido amniótico el bebé y desde que nace tiene grandes visceromegalias, problemas neurológicos, tiene problema para deglución y es tan grave que ese Gaucher tipo 2 no se va a poder tratar y van a morir antes de los 2 años. Y viene la variedad tipo 3, en donde se parece y es casi igualito al Gaucher tipo 1, que se va a acompañar de estas visceromegalias o de estas grandes masas que crecen en el hígado y el vaso, que vamos a tener otras más manifestaciones, más aparte las neurológicas, en donde tenemos problemas oculares. De tal forma que existen muchas enfermedades que se parecen. Se pueden confundir con enfermedades más frecuentes, como cuáles. Pueden ir confundiéndose desde una infección del virus Epstein-Barr que nos da fiebre, crecimiento de órganos, ganglios, infecciones, sangrado, o pueden confundirse con otras no tan frecuentes, pero sí graves como son las leucemias o los linfomas. Y entonces estas similitudes hacen que nuestros pacientes pasen subdiagnosticados o erróneamente diagnosticados por años, que visiten una innumerable cantidad de médicos que pues no tienen acceso al diagnóstico o desconocimiento de la enfermedad y entonces vamos a pasar por muchos tratamientos que no eran los correctos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque existe desconocimiento de las enfermedades lisosomales consideradas enfermedades raras, aún por los médicos especialistas, ¿no? Y en esto sí les comento que en los últimos años se ha hecho mucha labor de dar a conocer a los médicos de primer contacto, a los pediatras, a los internistas, que volteen a mirar a la enfermedad de Gaucher como una enfermedad que existe y que hay que hacer un diagnóstico oportuno para dar tratamiento. De tal forma que es común que nuestros pacientes hayan visitado a muchos médicos sin encontrar un diagnóstico de certeza. Existe por esta situación un desgano, una decepción, la tristeza y qué decir de la medicina alternativa. Si los que tienen la ciencia en la mano y los conocimientos no nos resuelven, entonces caemos al naturismo, a la magia, a muchas otras cosas
que finalmente cuando estamos enfermos o tenemos un hijo enfermo, se recurre a lo que sea, al milagro, a la manda, a lo que sea. Y es también muy triste, pues ver que eso no nos va a dar el resultado ni la curación, ¿no? Pero que sí en este camino perdemos a muchos pacientes en donde por la decepción con el área médica, con los hospitales, terminan con esta medicina alternativa, abandonan nuestros tratamientos para ir a esperar el milagro. Y esto también sucede mucho. Recibir esta información errónea y tratamientos equivocados viene siendo muy constante y la regla. Muchos de nuestros pacientitos al presentar este crecimiento abdominal, ¿qué creen? No solo son operados y retiran el vaso manejado como un tumor, sino que además han recibido innumerables tratamientos para los parásitos por tener la pancita distendida, ¿no? Y entonces en esos tratamientos equivocados no solo se hacen cosas tan graves como quitarles el vaso, operarles el vaso, sino como recibir medicamentos que no necesitan. Hay pacientes que han recibido quimioterapia pensando en que era una leucemia o un linfoma y les ha costado la vida incluso. Hay pacientes que además de múltiples tratamientos antimicrobianos y antiparasitarios, simplemente la evolución los lleva a encontrar la muerte sin haber tenido nunca un diagnóstico de certeza. Toda esta confusión también a los papás les desgasta y algunos deciden retirarse a casa a esperar que su niño pierda la vida hasta que Dios quiera esto llegue, ¿no? O incluso pacientes que con tratamiento van a decidir los papás que ya no más, que ya no quieren ir al hospital y que si no estamos teniendo la respuesta adecuada, pues van a decidir retirarse y no darle más tratamiento. Estas situaciones son las que con mucha frecuencia nos acompañan. ¿Qué es lo más frecuente que vemos en los pequeños? Esta fatiga, esta detención del crecimiento, nuestro niño deja de crecer y de repente no solo empieza a infectarse de todo, empieza a tener sangrados a cualquier nivel y empieza a crecer esta pancita enorme por el crecimiento de órganos como es el hígado y como es el vaso. Y entonces esto que denominamos los médicos hepatoesplenomegalia, la detención del crecimiento, la fatiga, el dolor abdominal que viene secundario a esta distensión, van mermando mucho la calidad de vida y la actividad de nuestros niños, que en lugar de andar jugando, están postrados y van a tener afectación en la sangre de las células que coagulan, que son las plaquetas, van a tener anemia, se van a poner muy pálidos y desganados, y las células de la defensa, que son los leucocitos, van a estar bajitos, y entonces vamos a tener que nuestros niños se infectan con mucha frecuencia. A esto que les da anemia, leucopenia y que bajan las plaquetas se llama trombocitopenia, a eso le vamos a llamar pancitopenia. Síndrome hemorragíparo nos referimos a cuando los pacientes sangran por nariz, encías, por la piel, por hemorragia del tubo digestivo, por donde sea. Vamos a tener la anemia, las infecciones frecuentes, pero también una intensa actividad en el hueso. En este caso, nuestros pacientes van a tener dolores intensísimos de los huesos y fracturas que en condiciones normales no tendría nuestro niño, un pequeño empujoncito o recargándose, vamos a tener que estos pacientes se les fracturan los huesos, ¿no? Y se fracturan con muchas frecuencias. ¿Por qué? Porque los huesos van a estar afectados e infiltrados con estas células de Gaucher y se hacen una capita delgada en donde, bueno, pues cuando les damos tratamiento dejan de romperse esos huesos, pero en algunos pacientes incluso siguen teniendo fracturas y tenemos que hacer otras estrategias, vitamina D, bifosfonatos, otras tantas cosas para que no se rompan los huesos y hacer que nuestros niños sigan creciendo. Como verán, no solamente se va a limitar al crecimiento de órganos, a la falta de sangre o más bien a la bajada de hemoglobina, bajada de leucocitos, bajada de plaquetas, sino también la actividad en el hueso. Y por último, vamos a tener que en el Gaucher tipo 3 tenemos afectación a los pulmones y al corazón. Esto afortunadamente es más raro, los casos menos, pero también tenemos lugares como en nuestro hospital que todos nuestros pacientes tienen afectación pulmonar no cardíaca y esto también, bueno, pues nos aumenta las cuestiones de poder tener infecciones respiratorias, neumonías con frecuencia, pero que una vez que están en tratamiento, esto deja de pasar. Y por último, la manifestación neurológica en donde nuestros niños van a tener
desviación de la mirada, incapacidad para desviar la mirada hacia afuera o que incluso tengan estrabismo, lo que conocemos cuando se nos va un ojito, y muchos movimientos oculares anormales. Algunos van a tener crisis convulsivas, van a tener deterioro cognitivo. Esto es que en determinado momento dejan de aprender, dejan de ser el niño listo que iba en la escuela para empezar a tener alteraciones en la escuela de ya no están aprendiendo igual. Entonces, todas estas cuestiones son importantes comprender porque, bueno, cuando les empezamos a dar el tratamiento, los mandamos a la escuela y esperamos que todo vaya de maravilla. ¿Y qué pasa? Que de repente nuestro niño ya empieza a no aprender y decimos es que está echando la flojera, es que no le gusta la escuela. Y tenemos que entender que esto puede deberse a actividad cerebral en donde cognitivamente nuestros conocimientos empiezan a deteriorarse. Entonces, bueno, este largo proceso de vida en los pacientes pediátricos van a mermar mucho el crecimiento, la calidad de vida de nuestros niños y la calidad de vida, por supuesto, de los padres y la familia. ¿Qué hacemos actualmente? ¿Qué tenemos como tratamiento? Bueno, todos ustedes ya han tenido acceso a tener el reemplazo enzimático con alguna de las enzimas que tenemos, imiglucerasa, velaglucerasa, taliglucerasa. En este caso, para nosotros en nuestro hospital, lo que más utilizamos es imiglucerasa y velaglucerasa. Como pediatras, o como pediatra yo por lo menos no tenemos experiencia en taliglucerasa, con los niños. Sé que en adultos se está utilizando mucho y que los resultados también son buenos, pero en niños es algo que todavía no tenemos ese campo explorado. Hacemos el reemplazo enzimático cada 2 semanas, se pasa por vía intravenosa, más o menos tienen que estar unas 2 horas en el hospital en forma muy rápida, ya una vez recibiendo esto sin efectos adversos, sin la posibilidad de que desarrollen alergias ni nada. Es muy seguro, no les da síntoma alguno porque no es una quimioterapia y muchos de nuestros niños posterior a eso se van a la escuela. ¿Qué esperamos cuando damos el tratamiento? Por supuesto que mejoramos los síntomas generales. Vamos a evitar el crecimiento de nuestro hígado y vaso, o sea, disminuye estas grandes visceromegalias que tenemos, que vivan sin sangrado, que no tengan dolor óseo, que ya no se estén infectando y que vuelvan a crecer. Esos son nuestros estándares para decir que nos está funcionando. ¿Qué hacemos con esto? Pues que nuestros niños puedan ir a la escuela, jueguen, crezcan. ¿Y qué hacer con el adulto? Darle su terapia para que sea capaz de reintegrarse a la sociedad, a trabajar, a reproducirse, a todo lo que necesite. Es cierto que la terapia no es curativa, es una terapia en donde la enfermedad va a tener un alto y vamos a dejar de tener complicaciones. Pero una vez que la quitemos, la enfermedad va a regresar. Así que esto va a ser de por vida porque este tratamiento no es curativo, pero sí nos va a cambiar totalmente la evolución mientras lo estemos dando. Tener mucho presente que no atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, al cerebro, y las manifestaciones del sistema nervioso no vamos a ver mejoría. De momento es lo que tenemos. Actualmente hay mucha investigación por parte de laboratorios en donde se está intentando encontrar la forma de que esta enzima pueda ser transportada y llegar al cerebro, cambiando, por supuesto, también la evolución de las manifestaciones cerebrales. Y tener claro que el tratamiento es para toda la vida. Actualmente se da cada 2 semanas, intravenoso en 1 hora, pero también existe ya la terapia que es por vía oral, que se toma la tabletita diaria, pero no la tenemos disponible todavía en México. En Estados Unidos y creo que en América Latina, Argentina, Colombia y algunos otros países ya están teniendo acceso a esto, que va a representar verdaderamente un cambio en los pacientes y en la familia porque vamos a dejar de estarlos teniendo que llevar al hospital y hacer que estos pacientes puedan tener una vida bastante más normal. También existe la posibilidad de lo que es infusión en el domicilio, infusión en casa. Sé perfecto que en América Latina y en Estados Unidos, Europa, ni se diga, tienen mucho ya el acceso a esto y también representa pues una forma más llevadera de esta enfermedad. En nuestro medio es todavía difícil. ¿Por qué? Pues porque nuestros diferentes sistemas de salud a veces nos ponen un poquito el pretexto de cómo hacemos para que alguien te dé el medicamento en tu casa. Yo no te puedo mandar, yo como institución no te puedo mandar un médico, tampoco le puedo dar el medicamento para que alguien vaya y te lo ponga en tu casa. Nos falta mucho afinar eso, pero si trabajamos mucho en esto y conocer lo que es las infusiones en el domicilio, por supuesto que también representará un gran cambio en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y yo creo que eso estamos en camino de hacerlo, quizá no en tanto tiempo.
Aquí es donde tenemos nosotros, por ejemplo, esta área es chiquititita, ahora ya cambiamos, ya tenemos un área muchísimo más grande, más amplia, más ventilada, en donde nuestros pacientes están recibiendo su terapia y pueden convivir con otros niños, diferentes enfermedades lisosomales, jugar, platicar y darse cuenta que existen muchos otros niños afectados y que asimilan esta forma de vida como normal. Los niños dejan de ver esto como una tragedia, dejan de ver esto como que van al hospital y lloro al llegar, sino que formamos parte de su vida, de su familia, de su entorno. Aquí todo tiene que ser grato. Podemos estar con juguetes, con otros niños jugando y eso hace que pues, para ellos esto sea bastante más llevadero. Tenemos a nuestro personal capacitado que nos va a preparar en forma muy segura las enzimas. Muchas veces las enfermeras que logramos que estén por mucho tiempo con nosotros y que no se estén cambiando de área, son expertas en canalizar a los pacientes o incluso los que son los que traen un puerto para aplicación del medicamento, hacerlo todo lo más accesible y lo menos doloroso o invasivo para nuestros pacientes, porque recordemos que es cada 2 semanas, o sea, no es eventualmente ahí que vaya yo al hospital a que me piquen. Y entonces imaginemos que desde pequeñitos estamos condicionados a que me toman exámenes, me pican cada 15 días, y si no hacemos de esto algo grato, imagínense qué tristeza de calidad de vida. Una vez que iniciamos el reemplazo enzimático, podemos observar la mejoría de nuestros pacientes y vean nada más aquí de qué forma fuimos progresando. Actualmente tenemos a esta pequeñita ya con 14 años de edad, es una señorita que lleva una vida perfectamente normal, va a la escuela y todo está muy bien. Y entonces vemos que esto fue paulatino, esto es producto de la adherencia, de traerla a su tratamiento, de apoyarla, de que pueda tener todos los elementos para que reciba su tratamiento y se puede alcanzar una calidad de vida excelente llevando su tratamiento adecuado para que le permita tener una vida normal. ¿Qué seguimiento debemos hacer para nuestros pacientes? Exámenes de laboratorio cada vez que su médico lo indique y que esto podamos controlar la enfermedad. Al inicio quizá no estamos cada 3 o 6 meses. Cuando alcanzamos las metas terapéuticas, lo pasamos a cada año. Algunas de las metas van a ser evaluadas cada 2 años, como en el caso de las resonancias de los huesos, en el caso de la tomografía pulmonar, si es que nuestro paciente tiene afectación, valorar si 1 o 2 veces al año. Las revisiones por todos los servicios que nos ayudan, como son los oftalmólogos, hematología, audiología, ortopedia, neurología, neumología cuando tenemos manifestaciones pulmonares, cardiología cuando sea necesario y tengamos infiltración del corazón y irnos aventajando a las complicaciones que nuestros pacientes tengan para no llegar tarde, para poder decir, esto evitamos que progresara, esto evitamos que mermara la calidad de vida de mis pacientes. Pero para todo esto debemos de tener muy claro, la puntualidad en el tratamiento y el apego es lo que nos va a hacer que el seguimiento y que la evolución sea buena. Si a mí se me hace fácil decir cada mes, ay, pues falta una vez, ay, bueno, la siguiente vez, ay, bueno, hoy no porque pues, nos vamos de viaje, hay fiesta, es Navidad y todo esto va en deterioro de la atención de nuestros niños. Yo les quiero comentar que, por ejemplo, en el hospital, sí tenemos claro que nuestros niños, pues son niños y tienen que no solo que ir a la escuela, sino llevar una vida normal y sentir que hay vacaciones y que hay fiesta y que es Navidad. Por tal situación, siempre consideramos que en Semana Santa y en Navidad les demos una semana o una infusión de premio de no ir, de olvidarse de nosotros un poquito por 2 semanas para que no nos estemos encontrando, prácticamente nos dejamos de ver ese mes y solamente faltan una infusión y entonces regresan con muy buen ánimo, decir, me fui de vacaciones, fue Navidad, hubo festejos y realmente no les estamos limitando la vida. Eso es algo que tenemos que tratar de hacer, de integrar más cosas para hacer que esto forme parte de una vida normal.
¿Qué debemos hacer los médicos? Bueno, pues debemos dar el acompañamiento a los pacientes y también a los padres, porque recordemos que los verdaderos responsables de los niños van a ser los papás. Y mucho de nuestro trabajo va a estar con ellos, entender qué es lo que están necesitando, entender cuando ellos necesitan ayuda psicológica, una ayuda de cualquier forma, que también se van a enfermar, que también se van a sentir cansados emocionalmente y que entonces nosotros debemos de implementar alguna estrategia que nos ayude a ayudarlos. El paciente adulto también necesita recibir ayuda, también necesita recibir estas redes de apoyo, esta familia diciéndole, ¿cómo te ayudo? Algún día necesitarás que te acompañe yo a exámenes, a la infusión o a preparar algo en casa o a pesar de que tu tratamiento vaya bien, seguramente en alguna ocasión necesitas la compañía y que alguien esté a un lado para decir, aquí estoy. Sí, como pacientes yo siempre les digo, no hay que acudir a la autocompasión o qué tragedia. Tenemos que empoderarnos de la enfermedad y decir, esto es lo que hay. ¿Qué hago para estar mejor? Porque lamentarnos no nos va a ayudar. No aumenta la terapia enzimática ni los niveles. Empoderarnos nos ayuda a entender y a decidir, ok, hay que enfrentar esto con valentía si quiero vivir bien. Y entonces voy al hospital cuando me toque, me recibo mi tratamiento cuando me toque, descanso cuando me toque y cuando no me sienta bien. Y realmente decir, conozco lo que tengo, ni modo, me tocó esto y hay que hacerlo de la mejor condición. No confundir esta ayuda y tener que decir, ah, bueno, yo pues, aquí esperando a que todo el mundo me resuelva la vida y que trate de obtener una ganancia secundaria. No, todo lo que tengamos de redes de apoyo, bienvenida, pero recordemos que los únicos responsables de nuestra condición, de nuestra enfermedad, somos los pacientes y somos la familia del paciente que estamos allí para darle el apoyo. Asumir también que la terapia enzimática viene siendo parte de nuestra vida, ¿sí? No es de que voy castigado al hospital o qué horror porque a mí me toca ir. Esto es parte de la vida. Y así como ir al súper cada 8 días o ir al cine cada mes, también me toca ir a la terapia una vez cada 15 días porque de eso depende que me sienta mejor. También es importante que cuando ya tenemos alcanzadas las metas terapéuticas, como es reducir los grandes visceromegalias, ya no tener anemia, ya no tener sangrado, ya no infectarnos, que los huesos estén bien y que neurológicamente no haya deterioro, que si hay convulsiones las tengamos controladas y que si empiezo a perder el oído se me ayude con un auxiliar auditivo. Una vez que alcanzamos las metas terapéuticas, tenemos otras metas que alcanzar. ¿Cuáles? Alcanzar una pubertad normal. Muchos pacientes con enfermedad lisosomal van a tener una pubertad retrasada, pero tienen que ser vigilados, porque eso no va de la mano, no es obligado que ellos tengan infertilidad. Nuestros pacientes no solo van a llevar una vida sexual activa normal, sino que pueden reproducirse. Y hay que auxiliar en eso también, porque hay que conocer si nuestra paciente embarazada va a llevar o no reemplazo enzimático durante ese tiempo, y entonces si tiene que cambiar o no algo en su vida, en sus hábitos, en sus actividades, en los requerimientos. Y no solo eso, también que nuestros pacientes se integren a la escuela, al trabajo, a los deportes, en la medida que se pueda, y que si muchos de nuestros pacientes adultos trabajan, necesitan encontrar el momento para obtener su terapia sin que les altere mucho la vida, sin que tengan que estar faltando. A eso les ayudaría mucho la infusión domiciliaria. Y sí o sí, la ayuda psicológica para asumir la vida con una enfermedad crónica y con necesidades diferentes es algo que siempre necesitamos. A veces como pacientes decimos, ya sé lo que tengo y no necesito que me esté una psicóloga diciendo que cómo me siento, que exprese lo que sienta, pero es importante. Es importante que esta ayuda esté allí porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de qué forma lo estamos necesitando. Esta iba antes de los efectos secundarios de la terapia, pero bueno, no tenemos efectos adversos. Afortunadamente son muy pocos los que al inicio, cuando nuestro organismo empieza a reconocer la enzima, puedan tener algo de urticaria o algún efecto adverso, pero esto lo usual es que sean muy seguros. Esto sucede con las enzimas que tenemos experiencia de laboratorios que nos garantizan la eficacia y la seguridad, así como la tolerancia.
Actualmente hemos tenido noticias que estos medicamentos que se denominan biosimilares han dado efectos adversos muy importantes. Y esto no solo va en deterioro de la salud, sino que también al paciente le genera desconfianza y dice ya no. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, conocimiento y bueno, nosotros como médicos exigir que sea lo mejor para nuestro paciente y ustedes como pacientes saber que conozcan qué les van a dar cada vez, que porque tienen derecho a saber qué están recibiendo y qué efectos pueden tener y qué cuidados van a tener, ¿sí? Entonces, sí tener en claro eso, que las enzimas comercializadas, originales, son muy seguras y hasta la fecha tenemos que estén funcionando bien. No existe efectos graves ni mortalidad asociada a esto. Y bueno, recuerden que somos un equipo que debemos trabajar juntos para obtener buenos resultados, que los pacientes no están solos, no solo está su familia, estamos sus médicos. Y como les digo, por ejemplo, nosotros en la unidad no solo tenemos considerado que son niños que necesitan un regalo, que necesitan la Navidad, que necesitamos festejar un cumpleaños y que realmente es un logro de todos. Que aquí no es un solo, no es una sola persona, somos un barco en donde hay muchísimos. Para concluir, yo les quisiera dejar que los pacientes y la familia deben de conocer la enfermedad y asumir la responsabilidad del cuidado. Empoderarnos de la situación y enfrentarlo con mucho valor. No hay prevención, recuerden que tampoco hay vitaminas, alimentos, suplementos, nada. Hay un diagnóstico oportuno y hay un diagnóstico prenatal cuando ya conocemos que somos portadores de esto. Iniciar tempranamente la terapia nos va a ayudar a que estemos muy bien. No hay una curación definitiva hasta hoy día, pero sí podemos evitar la progresión de la enfermedad, las complicaciones y a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y pues aquí hay algunos de nuestros niños que me acompañan, a los cuales siempre les estaré muy agradecidos porque con ellos he recorrido este camino, he aprendido muchísimo, no solo de la enfermedad, sino de la vida. Y para mí es un gusto que sus mamás me dejen compartir esto porque son unos tesoros para mí. Les agradezco su atención